Bendiciones, hermanos. Qué bueno el poder conectarnos nuevamente por esta vía. Les saluda siempre Pablo Lara, mi esposa Johanna. Nosotros estamos a cargo del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central y cada sábado nos reunimos de 4 a 6 de la tarde, como de costumbre lo hacemos. Sabemos de que por lo que estamos viviendo como nación, como países, en estos momentos pues no nos podemos reunir físicamente, pero sí podemos llegar a través de esta vía y a través de la tecnología que gracias a Dios en estos tiempos nos ha servido de bendición, y podemos ir alcanzando a aquellos que verdaderamente Dios quiere hablarles a su corazón. La verdad, el tiempo de ayer, que fue un tiempo de oración en el cual buscamos el rostro de Dios y en el cual dispusimos nuestro corazón, verdaderamente he sentido yo de que en estos tiempos es un tiempo en el cual debemos de reconocer la necesidad de humillarnos, la necesidad de buscar, la necesidad de regresar a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En medio de lo que nuestra nación está viviendo, en medio de lo que hoy estamos pasando, reconocemos que el cuerpo de Cristo tiene que estar activo, porque muchas veces tal vez como estamos en nuestras casas, no estamos en un lugar sirviendo o haciendo algo, pensamos que ya no estamos activos haciendo la obra de Dios, pero verdaderamente en todo tiempo Dios nos llamó a edificar una casa, a edificar un hogar, a edificar parte del cuerpo de Cristo, y es lo importante que hoy tenemos que entender. Y verdaderamente yo quisiera que ahí en tu hogar, ahí en tu mesa, en tu sala, no sé dónde tú estés reunido, yo quiero saludar a todos los que pues ya se han conectado, y gracias por estar atentos a nuestro devocional y no perder ese ritmo que llevamos de reunirnos, de poder hablar un poco de la palabra de Dios. Extrañamos mucho el poder estar todos reunidos, nos hacen falta muchos, y sabemos de que es un tiempo en el que Dios está permitiendo, pero cuando Dios permita regresar, vamos a regresar con el deseo, el anhelo en nuestro corazón de hacer lo mejor cada día para el Señor. Y quiero que eso hoy en tu corazón esté, y que hoy verdaderamente examinemos nuestro corazón, cómo estamos hoy, si nuestra fe verdaderamente hoy está puesta de nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, o estamos pasando tal vez por momentos difíciles en los cuales hemos dudado, hay incredulidad, hay duda en nuestro matrimonio, tal vez las cosas no van caminando bien con nuestros hijos, y es ahí donde debemos de empezar a examinar nuestro corazón. Pero verdaderamente como parte del ministerio familiar, nuestra función, nuestra responsabilidad es buscar que la presencia de Dios esté siempre en nuestras vidas, porque Él prometió, dice, estar todos los días de nuestra vida con nosotros, y el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, está sobre nosotros, y es ahí donde nosotros sabemos de que la presencia de Dios está en nuestras vidas, por lo cual nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para poder edificar y para poder construir, para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo quisiera que mi esposa diera unas palabras también de bienvenida a los que nos están escuchando, porque sé que también ella quiere compartir con ustedes, y le voy a dar el tiempo para que ella pues les dé la bienvenida y que les dé los saludos también. Bendiciones a todos. Agradecemos de verdad su sintonía a cada uno. Estamos súper agradecidos con Dios por permitirnos conectarnos a través de esto, ¿verdad? Ahora la tecnología nos permite. Los extrañamos mucho a todos, a reunirnos, ¿verdad? Extendernos un abrazo y un saludo, pero déjenme decirles que nosotros lo llevamos en oración a cada uno. Sabemos que son momentos difíciles. A veces dicen, no escuche las redes sociales, no mire, pero es imposible, ¿verdad? Las redes sociales ahora están así a la orden del día, pero los animamos, ¿verdad? A que nosotros, como decía mi esposo, en este momento podamos ver, ¿verdad? Aquel que, que lo sabe todo, aquel que tiene un propósito para nuestra vida, aquel que vino, ¿verdad?, a cumplir todo, y el consumador de la fe, ¿verdad? Esto nos mueve también a, a unirnos, ¿verdad?, a fortalecernos en el Señor, en su palabra, y los instamos, ¿verdad?, a que ahí en su casa tomemos tiempo, ¿verdad?, para juntos buscar a Dios y tener siempre presente, ¿verdad?, en el corazón
que Dios tiene todo el control y Él va a seguir obrando en nuestra vida. Amén. Vamos a empezar con lo que el Señor puso en nuestros corazones, pero antes que nada, pues queremos saludar a los que ya se han conectado. Ahí está Patti Rivera, un saludo. Giovanni, también Jason Gutiérrez se acaba de comunicar con nosotros y nos dijo que Dios nos usara. Marlen, Eduardo, Andrea Wolf, Berenice, Mike, gracias por la sintonía, porque sabemos, si se nos pasó alguno mencionar, yo los bendecimos a todos, pero sabemos que este es un tiempo para poder acercarnos delante de Dios. Y antes de compartir algo de la palabra, yo quisiera que ahí nos uniéramos en oración, que le diéramos gracias a Dios por una semana más, porque en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno, pero necesitamos nosotros buscarlo con un corazón agradecido. Entonces yo quiero que usted ahí convenga con su esposa, con sus hijos, si no está con su familia, si está usted ahí solo, pues hagámoslo. La intención es buscar de Dios, la intención de estos tiempos es acercarnos delante de Dios y no perder, no que sea una costumbre, porque no me gusta usar la palabra costumbre, porque cuando caemos en algo que se vuelve costumbre ya se vuelve una rutina, sino que sea algo que verdaderamente en nuestro corazón esté el deseo de buscar de Dios. No como todos los sábados a las 4 de la tarde, sino que es una necesidad en nosotros de acercarnos y de presentar nuestro hogar, de presentar a nuestros hijos, de presentar nuestro matrimonio delante de Dios. Entonces yo quiero que hoy cierres ahí tus ojos y que pongamos hoy delante de Dios lo que vamos a compartir y para bendecir también lo que está pasando en nuestro país. Sabemos que es un tiempo de que nos tenemos que unir en oración e interceder y clamar por nuestro país. Entonces yo quiero que tú cierres tus ojos, que tú tomes la mano de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos ahí y vamos a orar y le vamos a pedir hoy al Señor. Padre, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, conectarnos con nuestros hermanos a través de esta vía. Gracias por cada matrimonio, por cada una de las personas, Señor, que se han conectado hoy, aquellos que también no se han conectado, Señor. Padre, sé que tú eres el que tiene el cuidado, Señor, de tu pueblo. Y tú, Señor, has hablado, Señor, a nuestra vida, y tu Espíritu Santo hoy, Señor, tiene que ministrar en nuestras vidas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, hoy reconocemos que nuestros ojos tienen que estar puestos en ti, Señor. Podemos ver estadísticas, podemos ver números, podemos ver los escenarios más críticos posibles, Señor. Pero sabemos que en medio de cada escenario difícil, tú estás obrando, Señor. Y es ahí donde tú lo que quieres, Padre, es que tu pueblo se levante y que interceda y que clame y que tu palabra regrese a nuestros hogares, porque la convicción en nuestro corazón de quién tú eres es lo que tú estás permitiendo en estos momentos, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, cada familia reunida, cada familia de nuestro país, Señor, porque sabemos, Señor, que hay magnitud de pruebas, hay muchas circunstancias difíciles que se han levantado, pero sabemos y creemos en quién hemos confiado. Padre, yo te pido, Señor, que hoy fortalezcas nuestra fe, que hoy fortalezcas la fe, Señor, de cada una de las vidas, Señor, que hoy están delante de ti reconociendo que no podemos ya caminar con nuestras propias fuerzas, que aún aunque el ambiente, Señor, se vuelva hostil, aún, Señor, cuando las cosas se ponen difíciles, podamos creer y confiar plenamente en quien tú eres. Padre, que hoy nuestro corazón regrese a ti, Señor, verdaderamente. Que juntamente con mi esposa podamos, Señor, caminar hacia tu propósito, Señor. Que no miremos estos días, Padre, como un descanso, sino que lo miremos, Señor, como una oportunidad en el cual podemos buscar tu rostro, en el cual podemos, Señor, derramar nuestras vidas como familia y buscarte verdaderamente, Señor. Padre, que no haya en nosotros religiosidad, porque muchas veces en medio de la religiosidad, en medio de lo que hoy estamos viviendo, Señor, creemos y pensamos que las cosas tienen que salir como nosotros queremos. Pero tu voluntad es perfecta, Señor, y hoy clamamos y te pedimos, hágase tu voluntad, Señor, en nuestra nación. Yo quiero que hoy se una ahí como familia y clamemos por nuestro país.
Clamemos y digámosle, Señor, que esto que está sucediendo en nuestro país sea una puerta para que todo aquel que no crea en ti, para que todo aquel, Señor, que ya no tiene fe, que hay incredulidad en su corazón, hoy pueda regresar, retomar el camino y humillarse delante del único Dios verdadero. Ayúdanos, Padre, como parejas, como matrimonios, como familias, a dar testimonio de que en quién hemos creído, porque sabemos que aunque se levanten en contra nuestra, es más poderoso el que está con nosotros. Padre, hoy te pedimos que tú le des sabiduría, Señor, a nuestras autoridades. Dale sabiduría, Señor, a todos aquellos médicos, en aquellos hospitales, Señor, donde están atendiendo a pacientes, Señor, que están pasando por esta enfermedad. Que hoy tú los guardes, Señor, que tú pongas en ellos, Señor, el querer como el hacer, que derrames de tu gracia sobre su vida, Señor, para que podamos nosotros, Señor, descansar plenamente, que todo está en tus manos, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, que en medio de lo que hoy estamos viviendo, que hoy fortalezca la fe, Señor. Yo quiero que usted le diga, Señor, fortalece la fe en mi vida. Fortalece la fe en mi vida, en mi matrimonio, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Quita todo temor de nuestros corazones, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y nosotros no hemos creído en un Dios en el cual no puede hacer y obrar, sino hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios que obra en maneras que nosotros no entendemos. Pero hoy entendemos, Padre, que nada nos va a poder separar de tu amor, que es en Cristo Jesús. En la cruz del Calvario tú derramaste, Señor, tu sangre para poder comprarnos a nosotros como tus hijos. Y como hijos hoy clamamos, Señor, porque sabemos que somos herederos de tus promesas, porque sabemos, Señor, que las promesas dadas a tu palabra nos alcanzan a nosotros, pero no solamente nos alcanzan, sino también nos dan la autoridad para poder caminar y ejercer por fe lo que tú quieres que hagamos, Señor. Queremos hacer las cosas para ti, Señor, y queremos honrarte a ti, Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder caminar en tu propósito. Sí, Señor, nos acercamos a ti confiadamente, Señor, sabiendo que tú, Señor, nos escuchas, sabiendo que tú prestas atención a nuestra oración y a nuestro clamor, Señor. Que hoy, Señor, pueda regresar tu palabra a nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, recuérdanos todo lo que se nos ha enseñado, para que nuestra fe no mengue, para que nuestra alma se fortalezca cada día. Te pedimos, Señor, que en este momento tú puedas hoy, Señor, ahí en cada persona que nos está escuchando, pueda hoy venir aliento a su corazón, que se fortalezca su alma y su espíritu, Señor, para creer, Señor, que tú tienes todo el control en nuestra vida, Señor, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro país, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en medio de todo esto podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, que hasta aquí, Señor, hemos visto tu mano de misericordia y bondad en nuestra vida, Señor. Pon tu palabra en nuestra boca y en nuestro corazón en estos momentos, Señor, para que podamos, Señor, testificar de lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Sí. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias. Gracias porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, llega a nuestros corazones y cumplirá su propósito, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Yo quiero que usted agradezca y dígale, Señor, gracias. Tu palabra dice que en todo tiempo tenemos que darte gracias. Y hoy estamos agradecidos, Señor. Y te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Dígale ahí en su casa, Señor, te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón. Y anhelamos, Señor, verte, Señor. Anhelamos hoy tu presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares. Toca, Señor, a nuestros hijos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, hoy derrame sobre cada corazón de esa unción, Señor, para poder caminar en tu voluntad. Te amamos, Señor. Dígale ahí, te amamos, Señor, con todo nuestro corazón.
No tenemos a nadie a quien ir, sino solamente a ti, Señor. Y hoy te amamos, Señor, y reconocemos que apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Porque en medio de todo, Señor, tu bondad, tu fidelidad, Señor. Dice tu palabra que cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Y esa misericordia, Señor, que es nueva cada día, es la que nos hace abrir nuestros ojos. Es la que nos hace entender y ver, Señor, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero que es necesario, Señor, que abramos nuestros ojos espirituales y que busquemos tu presencia, Señor. Y que verdaderamente nazcamos del Espíritu, porque es ahí donde vamos a entender, Señor, los misterios que tu palabra tiene y estar listos, Señor, para cuando tú, Señor, estés a la puerta, nosotros podamos atender la llamada, Señor. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias te damos. Dígale gracias, Señor. Gracias porque sigues siendo bueno y seguirás siendo bueno, Señor. En ti esperamos, Señor. En ti espera mi corazón y en ti espera mi alma. Aun cuando estamos o sintamos abatidos, Señor, o sintamos, Señor, que nuestras fuerzas se acaban, o sintamos, Señor, que hay duda, que hay incredulidad, o sintamos, Señor, que no hay un rumbo, en ti confiamos y en ti esperamos, Señor, porque sabemos, Señor, que estamos en tus manos, y aquel que ha prometido ha de cumplir su palabra, y aquel que ha hablado a nuestro corazón y ha dado promesas de bendición, las ha de cumplir en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Qué bueno el poder tener un tiempo de oración, un tiempo de intercesión. Pero hoy quiero que participemos con los que nos están viendo. Gracias por su sintonía. He visto cómo se han estado conectando. Pero la intención que tenemos hoy es, al inicio del año empezamos hablando sobre la fe. No sé si ustedes se recuerdan, los hermanos que estuvimos asistiendo los días sábados a las reuniones presenciales, hablamos sobre la fe. Y hablando ayer con mi esposa, yo le decía, ¿qué Dios ha puesto en tu corazón? Y ella me decía, el Señor ha puesto que hablemos sobre la fe, que son tiempos donde debemos de fortalecer nuestra fe y preparando el tema y viendo todo lo que queremos hoy transmitir. Yo quisiera que ahí en tu hogar, yo sé que todos hemos pasado por pruebas, hemos pasado por situaciones difíciles, pero a lo largo de las situaciones que hemos pasado, Dios nos ha hablado a través de su palabra. Y yo creo que hay versículos que en nosotros han marcado nuestra vida. Y yo quiero que si tú tienes un versículo específico, que tú no lo envíes, que tú escribas a través del chat y me digas, hermano, a mí Dios me ha bendecido a través de esta palabra, donde, como por ejemplo Josué, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Y hay muchas palabras, como el Salmo 23, palabras que han marcado nuestra vida y que nos han dado el impulso, no solamente porque, yo tengo que creer, no, porque quien lo dijo es el que a nosotros nos da esa convicción en nuestro corazón. Y yo quiero que si tú ahí estás conectado, yo quiero ver que participemos. Yo voy a dar un tiempo para que alguien escriba ahí, que me diga, miren, a mí tal cita es la que el Señor me ha hablado y me ha fortalecido, tal vez en estos tiempos, porque hemos tenido el tiempo de leer la palabra, de orar, de buscar, y creo que Dios nos ha hablado de una u otra manera. Entonces yo quisiera que alguien ahí me comente. Ahí tenemos saludos de David Jenner. Saludos también, David, que Dios te bendiga y fortalezca también a tu familia. Bendiciones, hermana Wendy, José, los queremos muchos, pero verdaderamente yo quiero que también participemos, ¿verdad? Yo tengo aquí en Hebreos 11, y a mí me gusta mucho lo que dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los ancianos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Y luego empieza a detallar y empieza a decir ahí,
varios personajes que tuvieron que ser probados en su fe. Y es ahí donde yo quiero que tú participes, porque yo creo que todos hemos sido probados, pero en medio de lo que hemos sido probados, el Señor siempre da palabra, porque Él es la palabra. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra viviente, y por eso es que la palabra nos viene a dar vida. Ya tenemos aquí algunos. Jenny Tull de Castillo dice Salmo 91, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo precioso, un salmo hermoso, un salmo que nos edifica, que nos enseña y que nos hace guardar y tener fe y creer en medio de la dificultad, en medio de la prueba, que no estamos solos, que Él nos va a cubrir, que Él nos va a guardar. Aquí hermana Ani, un saludo hermana Ani, dice: el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué cita más preciosa. Aquí Eduardo también nos da varias citas. Yo quiero que también mi esposa puede leer algunas. Sí, aquí Marlene nos dice Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre y te ayudaré. Es una palabra bien bonita que nos alienta en este tiempo, ¿verdad? A no tener temor. Amén, amén. Jasmine aquí dice, el Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán. Salmo 37:18-19. La verdad nos bendice mucho. Giovanni decía Romanos 8:11, dice ahí: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Son palabras de promesa, palabras. Maritza también está escribiendo ahí, nos está dando Maritza Montúfar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un salmo muy bendecido. Gloria. Ajá. También nos dice Jeremías 29:11, ¿verdad? Que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Amén, amén. Si se dan cuenta, a lo largo de nuestra vida como creyentes, creo que todos hemos pasado por pruebas en nuestra fe, ¿sí? Pruebas que han marcado y que tal vez han dejado heridas, pero no heridas de muerte, sino heridas de vida. Porque a través de esas circunstancias, a través de esas pruebas, a través de eso que hemos vivido, el Señor ha tenido misericordia y desde ahí nos ha sacado. Y por eso es que en este tiempo es un tiempo donde debemos fortalecer nuestra fe, de regresar a los cimientos, de regresar a nuestras convicciones, de regresar en quién hemos creído, porque muchas veces pues dudamos, y es válido, porque a veces las cosas tal vez no salen como nosotros pensamos, y humanamente nosotros tenemos una mente limitada. Por eso es que para entender las cosas del Espíritu tenemos que estar en el Espíritu, y por eso es que yo lo llevé a recordar una palabra que Dios le sembró en su corazón, porque ese es el Espíritu en nosotros. Es el Espíritu el que fortalece en nosotros y el que nos ayuda a creer, porque dice que un fruto del Espíritu es la fe. Otro, y como don también, está como fruto y está como don. Y usted se recuerda que lo vimos también durante el mes de enero, pero es importante el poner en práctica esto. Y si usted se recuerda, nuestro retiro que estaba programado para estas fechas y sigue programado, en el sentido de que usted en su casa lo puede seguir haciendo, buscando de Dios, y la intención y el nombre que lleva nuestro retiro de Semana Santa es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y yo les decía, yo no puedo dar algo si yo no creo que lo puedo dar. Y por eso es importante que en medio de la prueba lo que el Señor nos viene a enseñar es que en nosotros está el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos activar ese don, ese fruto, para poder bendecir a otros. Pero es importante que la palabra del Señor empiece a regresar a nuestros corazones. Por eso es que dice que debemos tener fe en medio de la adversidad, y también debemos de crecer en medio de escuchar la palabra. Yo creo que en este momento que estamos viviendo ha abundado la palabra a lo largo de las redes sociales. Los discipulados del ministerio familiar se están reuniendo a través también de la tecnología, y eso nos ha alimentado y estamos creciendo en la palabra. Pero el problema es que muchas veces nos convertimos en oidores, pero no practicamos la palabra. Entonces aquí es donde ya empieza un confrontamiento en nuestra vida, porque lo que recibimos en el mes de enero, y es algo que el Señor puso también en mi corazón cuando mi esposa me hablaba de la fe, es de que lo recibimos, pero el Señor quiere que lo pasemos.
y que verdaderamente hoy reconozcamos que somos sus hijos. Entonces, cuando usted mira esto en Romanos 10:17, y aquí lo tengo yo para leérselo, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted está escuchando la palabra, si usted se está edificando con la palabra de Dios, si como matrimonio, como familia les estamos ministrando la palabra de Dios a nuestros hijos, esa palabra no va a regresar vacía. Es una semilla que se está sembrando. Pero en estos momentos de prueba es cuando nosotros debemos de ver en quién hemos puesto nuestra mirada. Y entonces ahí es donde Dios empieza a hablar a nuestro corazón y que hoy renovemos nuestras fuerzas. La intención de hablar de la fe hoy es que reconozcamos en quién hemos creído, ¿sí? En quién hemos puesto nuestra mirada. Y algo que me llamaba la atención porque decía, cuando usted se casa y está al punto de llegar al altar, usted no tiene ninguna duda de que usted va a ir a ser feliz. Y no le importa, y ahí usted no sabe si van a haber problemas, no van a haber problemas. Lo que usted quiere es casarse y que llegue ese día, ¿verdad? O sea, usted está enamorado, está enamorada, no está viendo nada, sino que lo que quiere es estar con esa persona, ¿sí? Entonces, cuando usted está dispuesto a eso, el problema muchas veces está en que cuando ya nos casamos nos damos cuenta que hay cosas que tal vez no nos ponemos muy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya viene la duda, ¿sí? Y la duda empieza a decir, bueno, ¿será que me casé con la persona correcta o será que estoy en el lugar correcto? Y esa duda me empieza a alejar del plan y del propósito de Dios, porque si usted se casa y hace un pacto delante de Dios, es para toda la vida. Entonces, el problema está en que dejamos de amar como amábamos al principio. Y por eso es que el sábado anterior empezamos a hablar de lo importante de cuidar ese primer amor. Entonces, cuidando ese primer amor, nosotros vamos a ser probados como matrimonio, como personas, pero si usted ama, usted va a poder sobrepasar las dificultades. Porque si no amamos, es como que, bueno, tenemos que hacerlo y ni modo. Pero si usted verdaderamente ama al Señor, usted sabe que el amor de Dios se perfecciona en usted, entonces usted va a poder amar a su prójimo como a usted mismo. Y es ahí donde se cumple la palabra y es ahí donde vamos a creer en las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son sí en Él, dice la palabra, son amén. Entonces, si las promesas de Dios están establecidas ahí, es ahí donde también tenemos que aprender a esperar, ¿verdad? Porque si no aprendemos a esperar, o sea, nosotros quisiéramos que las cosas sucedieran rápido, pero por eso en medio de la prueba tenemos que aprender a descansar, que Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios que da la palabra en su tiempo, pero el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Por eso es que hoy tenemos que fortalecernos a través de la palabra de Dios, porque tal vez hay promesas que Dios nos ha dado en la palabra que no se han cumplido, pero Dios no tarda, Dios no olvida. Pero lo que Dios está buscando es que nuestro corazón esté dispuesto en medio de la prueba y de la dificultad a creer en Él. Amén. Amén. Sí, yo leía algo cuando estábamos leyendo lo de la fe y yo leía un documento y decía, no es lo mismo, ¿verdad? Que nosotros escuchemos de la fe y digamos, bueno, sí, yo sé que es fe, pero no es lo mismo que la pongamos por obra, ¿verdad? No es lo mismo decir, sí, la fe es esperar, ¿verdad? Lo que va a venir, pero no es lo mismo estar ahí en esa espera, ¿verdad? Lo que nos va a producir también es paciencia, dice que la fe nos va a producir también paciencia, ¿sí? Pero en esos momentos, ¿verdad? Cuando estamos metidos en la prueba, en realmente poner por obra la fe, es donde nosotros nos preguntamos, realmente yo de oídas he dicho que tengo fe, ¿verdad? Cuando hablábamos de Hebreos 11, a mí hablar de esto me emociona, me alienta. Yo cuando leo los hombres de la fe, yo digo, wow, Señor. Cuando habla de Abel, ¿verdad? Dice que solo por haber presentado la mejor ofrenda, haber obedecido lo que Dios había dicho, ¿verdad? Dice que todavía habla de él, esa fe que tuvo.
también cuando habla de Enoc, yo me sorprendo porque yo digo, de él no se habla mucho, solo dice que fue descendiente de ahí, viene toda la descendencia, pero dice de repente, y Dios se lo llevó. Pero ¿por qué dice que Dios se lo llevó? Dice que caminó con él. Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué magnitud? ¿En qué magnitud de no caminó con Dios? O cuando yo hablo con Dios también digo, ¿en qué magnitud de no caminó contigo, Señor? Para que tú te lo hayas llevado y no haya visto muerte. Y después dice, por la fe, dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos habla de todos esos hombres de la fe. Entonces, ellos dieron testimonio para estar escritos aquí. Y lo menciona Pablo ahí y menciona un montón, ¿verdad? Dice, me quedaría corto si yo siguiera hablando, ¿verdad? Pero lo que más me impacta es donde dice, por la fe, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, esto nos lleva a pensar que nosotros tenemos que dar ese testimonio de fe aquí para alcanzar y que en aquel momento Dios nos diga, ¿verdad? Tu testimonio, ¿verdad? Fue alcanzado, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me emociona mucho, ¿verdad? Pero sí, no es lo mismo, ¿verdad? Solo leer, después la fe, la certeza, esto no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces, pero en el momento realmente de meternos a poner en práctica la fe, ¿verdad? Es donde nos mueve todo. Al menos a mí me mueve, ¿verdad? A seguir creyendo y caminando con Él, ¿verdad? A esforzarse. Y por eso es que es importante, porque dice que la fe también nos ayuda a agradar a Dios. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no podemos agradar a Dios, no podemos decir, Señor, quiero hacer las cosas, pero si no creo, ¿cómo yo voy a actuar? Por eso le digo yo, muchas veces hacemos las cosas, por eso dice que la fe sin obras es muerta. Porque muchas veces nosotros actuamos o hacemos cosas, pero solamente por querer hacerlas. Pero cuando usted no importa la actitud, no importa lo que haga, o sea, tal vez uno dice, bueno, es que el hermano predica, el hermano está enseñando, no importa donde usted esté, pero si usted está ahí porque hay un agradecimiento en su corazón de lo que Dios le ha dado, porque dice que por la fe somos salvos, o sea, ese gran regalo de la salvación que tenemos y que se fue manifestada en nuestra vida, tiene que causar en nosotros agradecimiento, y eso tiene que impulsar en nosotros una acción de poner en práctica su palabra, de servir, de bendecir. Y por eso es que durante esta semana vamos a estar pasando pequeñas cápsulas de varios hermanos del ministerio familiar, dando testimonios y palabras de bendición a las cuales Dios les ha hablado durante este tiempo, porque lo que queremos es que nosotros crezcamos, porque cada palabra o cada situación o cada adversidad que hemos pasado como familia nos vienen a edificar, nos vienen a aumentar nuestra fe, y en estos tiempos necesitamos eso. Necesitamos ser bendecidos a través de los testimonios, a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y por eso yo les decía, es un tiempo de dar de gracia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar de gracia? Y ayer hablando con mi esposa yo le decía, fíjate que ella me dijo primero que varios hermanos pues que hablen o que digan algo. Entonces yo decía, Señor, pero no solo de hablar. Y después el Señor puso en mi corazón hablar y decir, bueno, dar un testimonio, porque el testimonio aumenta nuestra fe. Por eso es que tenemos que testificar del Dios que nosotros hemos creído. Y vamos a estar hablando sobre esto porque durante esta semana, pues algunos sabemos que estamos tristes por que no nos vamos a poder reunir en nuestra celebración como todos los años, pero Dios sabe lo que está haciendo. Pero sabemos muy bien que es una oportunidad también para sembrar la palabra y para edificarnos y para restaurar nuestros matrimonios, restaurar también nuestra vida familiar, nuestra vida conyugal, porque créanme que en estos momentos es cuando más dificultad hay. Es triste muchas veces el poder estar en nuestro hogar, pero no poderme comunicar, no poder estar con mis hijos, no poder amar a mi esposa, no poder amar a mis hijos, pero es porque muchas veces hemos llenado nuestro corazón de incredulidad. Y por eso es que a mí me asombra cómo lo dice en Hebreos 11 en el capítulo 13, conforme a la fe dice, murieron todos los que mi esposo estaba hablando, todos estos sin haber recibido lo prometido, ¿sí? Sino mirándolo de lejos. O sea, no es solo la promesa, porque cuando Dios da la promesa usted no sabe el tiempo en que Dios se la va a dar, pero usted está convencido que Dios la va a cumplir. Entonces ellos dicen que la vieron de lejos
y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos no estaban poniendo su mirada en lo que terrenalmente ellos querían ver o alcanzar, sino que ellos querían alcanzar aquello más grande, que era estar con el Señor, estar con Jesús. Entonces, por eso le digo, la fe nos hace caminar y nos hace entender y nos hace edificar y nos hace construir una relación de pacto verdadera. Porque la fe nos tiene, o sea, es algo que tiene que haber en un matrimonio, ¿sí? Tiene que haber esa convicción en nuestro corazón del Dios en quien hemos creído. Porque si mi esposa pues cree en otra cosa y yo creo en otra cosa, ¿a dónde vamos a ir a parar? No vamos a parar a ningún lado. Pero cuando nosotros como matrimonio estamos nosotros cimentados y reconociendo que la palabra de Dios nos viene a dar vida y el Espíritu Santo viene a dar testimonio en nuestro corazón, es ahí donde nosotros vamos a caminar juntos como matrimonio y vamos a poner nuestra mirada en esto. O sea, no importando que hoy humanamente miremos tal vez las cosas que se están desboronando, entendemos que nuestra promesa, nuestra mirada no está puesta en eso, sino está puesta en quién lo dijo. Por eso es que Abraham a mí me impacta también, un hombre de fe, porque él se le dio una promesa y tuvo que esperar cierto tiempo, pero nunca dudó en su corazón. Entonces, por eso les digo, en estos momentos Dios está poniendo en prueba nuestro corazón y verdaderamente nosotros tenemos que aprender a agradarle al Señor. La fe es necesaria en nosotros para poder agradarle, para poder buscar verdaderamente lo que Dios está queriendo de nosotros, cuál es su voluntad perfecta, agradable, cuál es lo que Dios quiere que nosotros rindamos delante de Dios. Entonces, en medio de lo que hoy estamos pasando, también debemos de entender de que somos salvos por fe. Amén. Yo creo que usted lo sabe muy bien, que usted creyó en el Señor Jesús, y creo que lo leamos, Efesios 2, 8, 10 lo marca muy bien, y a mí me gusta mucho la cita que dice ahí, se lo voy a leer ahí, y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice la palabra de Dios ahí, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, es una palabra que me viene a confortar y me viene a decir, bueno, perfecto. Por la gracia y la misericordia de Dios, yo alcancé la bendición de ser salvo, el regalo más grande que podemos optar, ¿sí? Entonces, si yo por la fe soy salvo, esa gratitud me hace poner en práctica lo que Dios quiere que yo le crea a Él, ¿sí? Y que no haya duda en mi corazón, y si hay duda en mi corazón, es ahí donde yo tengo que volver a poner mi mirada en Él, porque cuando la duda está es porque hemos dejado de poner nuestra mirada en Él. Y aquí me llama la atención, no sé si usted se recuerda en una parte donde Jesús iba en la barca con sus discípulos, no sé si tú te recuerdas, iba en la barca con sus discípulos y dice que vino una gran tormenta y ellos empezaron a tener ¿qué? Miedo, ¿sí? Empezaron a tener miedo, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Y Jesús, ¿qué pasó con Jesús en ese momento? Dice que estaba durmiendo, él estaba descansando. Yo siento que había una intención de enseñarles a ellos a que creyeran quién era el que iba con ellos en la barca. Entonces Jesús durmió y todos ellos preocupados que lo fueron a despertar y dijeron, Jesús, Jesús, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Y ahí es donde Jesús se levanta y les empieza a enseñar quién era Él. Y les empieza a mostrar quién era el que estaba en la barca con ellos. Pero yo quiero que lo busquemos porque a mí me gustan las palabras que Jesús le dice ahí en Marcos 4. Marcos 4, si lo puedes ir a buscar ahí, yo sé que estás ahí reunido y que estás apuntando. Dice Marcos 4, 35, dice. Aquel día, la parte final, donde les dice en el 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Me llama eso la atención. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Imagínense el poder de Dios manifestado de esa manera. La intención de Dios era que ellos creyeran, que ellos tuvieran confianza, ellos hubieran pasado por la tormenta si ellos hubieran puesto su confianza en el Señor. Pero cuando el temor empieza a gobernar nuestro corazón, la duda, la incredulidad empieza a gobernar, muchas veces nosotros mismos nos ahogamos y nosotros mismos dejamos de creer porque dejamos de poner nuestra mirada en Dios.
Entonces sí es importante el regresar, ¿verdad? Lo que dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si nosotros estamos pasando por alguna circunstancia difícil, por algún momento difícil, debemos de reconocer quién es el autor y consumador de nuestra fe. Regresar a Él, volver a Él. La palabra dice que vengan a mí los que están cargados y cansados, porque Él los va a hacer descansar. O sea, en Él esperamos, en Él confiamos. Pero la fe es importante. En medio de la prueba en la que hoy estamos viviendo, no importando lo que usted esté viviendo, el Señor está trabajando. Amén. Amén. Sí. Es muy alentador, ¿verdad? Ponernos a recordar la palabra de Dios y cimentar, ¿verdad? Más nuestra fe en estos tiempos, ¿verdad? Nosotros decimos muchas veces, ¿verdad? Tenemos que enseñarnos a nuestros hijos y todo, pero si muchas veces es enseñarle con las cosas que también nosotros hemos vivido, ¿verdad? Yo me acordaba de una pregunta que Sofi me hacía, porque estábamos hablando y yo le decía, ¿dónde está Jesús? Y ella me decía, aquí en mi corazón. Pero de repente se quedó callada y me dice, mami, pero yo no miro a Dios. Y entonces yo me quedé pensando y dije, nosotros por fe creemos que Él existe y que Él es eterno y nos ama. Amén. Y por fe nosotros creemos que Él entró en nuestro corazón y es nuestro Salvador. Y entonces yo le decía, ¿tú miras las plantas? Sí, mami, me encantan las plantas. ¿Tú sentís el aire? Le digo yo, sí, me dice, pero el aire no lo miras. No, no lo miro, pero sí lo siento, mami, me dice. Entonces le digo, así es como creemos en Dios, que no lo podemos ver, pero lo sentimos. Y creemos con esa fe que Él nos salvó, ¿verdad? Y que Él nos va a llevar a cumplir su voluntad perfecta en nuestra vida, va a cumplir sus promesas en nuestra vida, ¿verdad? Y cuando Sofi me hizo esa pregunta, yo me quedé, ¿y qué le digo? Pero yo, gracias a Dios, ¿verdad? Nací en un hogar cristiano, pero en toda la vida hemos experimentado, ¿verdad? Momentos donde nuestra fe ha flaqueado y donde Dios nos mueve en nuestra vida y nos hace ver en dónde está puesto nuestro cimiento, en dónde está puesta nuestra esperanza, nuestra fe, ¿verdad? Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él vino a cumplir todo. Todo lo que decía en el Antiguo Testamento, Él vino a cumplir cada palabra. No podemos decir que se quedó algo así como, no, nosotros creemos, ¿verdad? Que en Él fue consumado todo, ¿verdad? Y entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo, con nuestro testimonio, ¿verdad? Y si hablamos de la fe, como dice aquí Hebreos, ¿verdad? Nos quedamos cortos. Cada quien tiene un testimonio de fe, ¿verdad? En estos tiempos también de calamidad y de angustia, ¿verdad? Que nosotros seamos fortaleza para esas personas que ahorita pueden no encontrar un consuelo y fortaleza en este tiempo. Amén. Amén. Y algo que tú decías es bien importante, porque es bien importante que debemos mostrar en quién hemos creído nosotros, ¿sí? La fe nos lleva a eso también, a mostrar en quién hemos creído. Y cuando tú hablabas del ejemplo de Sofi, es algo que creo que todos lo hemos vivido, porque en estos momentos pues los pequeños no entienden mucho lo que estamos pasando, ¿verdad? O sea, pues solo nos tenemos que encerrar y no salir, ¿verdad? Pero empiezan a tener dudas, empiezan a decir, bueno, pero Jesús, ¿por qué permitió esto? Entonces tenemos que aprender a enseñarles que Dios es soberano, que Él permite todas las circunstancias, pero en medio de todo la voluntad de Dios se va a mostrar y va a ser perfecta en nosotros, y que nosotros tenemos que ser agradecidos en medio de todo, porque ahí es donde Pablo, a mí me llama la atención el apóstol Pablo cuando decía, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, qué nivel de fe vivía él, porque le tocaba enfrentarse a estar preso, a pruebas, a enfermedades, y él permanecía escribiendo, mandando cartas, preocupado de lo que Dios le había delegado a él por hacer, porque la fe en él estaba firmemente convencido en quien él había creído. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la fe la debemos demostrar, este tiempo que estamos viviendo en nuestra casa
Es un tiempo donde debemos demostrar esto, ¿sí? Con nuestros hijos, o sea, de orar con ellos, de decirle, bueno, el Señor está con nosotros, que Dios nos va a guardar, nos va a cubrir, pero inclusive aunque pasemos por pruebas, pasemos por momentos difíciles, que nuestros hijos puedan creer, o sea, que no duden en su corazón, pero muchas veces es porque nosotros dudamos, porque nosotros mismos sembramos eso en ellos. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros estemos alimentándonos de la palabra, y por eso al principio yo les hicimos esa dinámica, ¿verdad? O sea, ese versículo que usted puso o eso que Dios le habló a través de su palabra es algo que Dios le quiere mostrar en medio de esto, pero no solo a usted, sino también a los de su casa. Entonces, cuando usted expone lo que Dios le habló en su palabra, yo quiero que ese versículo que usted expuso, usted lo comparta con su pareja, lo comparta con sus hijos, porque si no, es lo que yo les decía, o sea, lo mostramos, creemos, pero hasta ahí, pero verdaderamente tenemos que llegar a nuestro linaje, decirles, hablarles de la palabra de Dios, porque la fe nos va a hacer mover montañas. Dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, que es la semilla más pequeña, ¿sí? Le podríamos decir a ese monte que se mueva de ahí. Y yo creo que tal vez usted puede decir, bueno, le voy a tener un poquito de fe y le voy a decir al monte. No, no se trata de eso, sino se trata verdaderamente primero en su corazón, tener la convicción de quién es su Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, y la palabra lo dice, no hay nada imposible para aquel que en Él cree. Entonces, si verdaderamente nosotros estamos hoy exponiendo la palabra en nuestros hogares, no solo se siente con sus hijos, por eso yo les decía, los grupos de comunión familiar son bien importantes, pero no nos sentemos a leer la Biblia o a leer un manual, porque muchas veces lo que hacemos es eso. Bueno, vamos a bajar una lección y vamos a leer. Bueno, yo leo de la introducción, tú lees el punto 1, tú el punto 2, bueno, ¿y qué piensan? No, o sea, se trata verdaderamente de entender la palabra, o sea, agarre un versículo y empiece a decirle que ese versículo le habló el Señor a usted, y expóngalo con sus hijos, expóngalo con su esposa, porque eso va a traer fortaleza. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es importante sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para que nuestros hijos crean y para que las futuras generaciones que vengan, porque puede que nosotros ya no estemos, pero las generaciones que vienen atrás de nosotros tienen que seguir un legado donde tenemos que sembrar la palabra de Dios. Entonces, es aquí donde tenemos que aprender a esperar confiadamente en el Señor y ver verdaderamente qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, yo quiero que ahí en tu casa el versículo que tú pusiste, esa es la segunda dinámica, que no lo vamos a hacer aquí, pero lo vas a hacer con tu pareja, lo vas a hacer con tus hijos. Ese versículo, yo quiero que tú lo agarres hoy y que bendigas a tus hijos. Por eso es que es bien importante la bendición sacerdotal, el bendecir a nuestros hijos, el estar siempre atentos para sembrar una semilla en ellos, porque eso lo que hace es que su fe crezca y que pongan su mirada en el Señor. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a retomar, y me llama mucho la atención, si tú lo tienes ahí, no sé si lo tienes en Habacuc 2, 3 al 4, porque es una palabra que a mí me gusta mucho, como el Señor ahí le habla al pueblo de Israel en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de lo que estén pasando, para que tú lo leas y después lo comentemos. Amén. Dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo tardará, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Y ahí estamos viendo que aunque miremos que tarde, va a responder, pero nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, ¿sí? A poner nuestra mirada en aquel que ha dicho y el que va a cumplir su palabra, ¿sí? El justo por la fe vivirá, ¿sí? Y la justicia, o sea, no es que nosotros seamos justos, sino que la justicia bien es la justificación de Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario. Él nos justificó, o sea, desde el momento que usted le creyó y usted se convirtió en hijo de Dios, usted ya es justificado, usted ya es considerado justo delante de Dios. Mire qué bendición más grande. Entonces, el justo, ¿por qué vive? Por la fe, por en quien ha creído. O sea, no es por lo que usted hace, sino que es por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, qué importante de verdad el poder hablar de este tema. Hay mucho que decir, hay muchas palabras que usted pues
entre los versículos que usted ahí pusieron, yo me emocioné mucho, pero esos versículos, así como me bendicen a mí, lo bendicen a usted, y por eso si usted puede más adelante ver cada versículo que cada uno de los hermanos pues compartió, vaya y estúdielos y mire cómo esa palabra nos viene a edificar y viene a nosotros a sembrar una palabra de bendición a nosotros, y que verdaderamente nosotros podamos ser testimonio, que hoy en estos tiempos lo que Dios está buscando es que nosotros tengamos cimentado lo que hablábamos la semana pasada, verdaderamente que lo amemos con todo nuestro corazón. Porque en los últimos tiempos, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero por qué? Por la maldad, por el pecado. Pero en medio de lo que nosotros estamos viviendo hoy, es donde Dios empieza a probar nuestros corazones. Y si verdaderamente nosotros decimos con nuestro corazón que le amamos, el Señor a través de eso, la fe viene a nosotros por el oír su palabra. Y si usted ama, es porque tiene una relación con Dios. Y cuando uno tiene una relación con Dios, y por eso a mí me llama la atención cómo Job tuvo que ser probado, ¿sí? Tuvo que ser probado, y en medio de la prueba él lo dijo al final: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Cuando estabas hablando, ¿verdad? De todos los que pusieron un versículo, ¿verdad? De que hace que su alma se fortalezca y recuerde la palabra. Yo recordaba que una vez yo estaba escribiendo un versículo, y ese versículo es uno de mis favoritos. Y también esta semana en la radio hicieron una dinámica y decía, ponga su versículo favorito y por qué es importante. Yo estaba escribiendo Salmos 27 del 13 al 14, ¿verdad? Y donde dice que estoy convencida que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y el 14 dice, sí, espera en Jehová, sí, espera en él. Y entonces vino Gabrielito y me dice, ¿qué estás escribiendo, mami? Y le di el versículo y me dice, ¿por qué? Ese versículo, le digo yo, levantó mi vida en un momento donde tal vez toqué suelo, ¿verdad? Yo estaba, es un poco de mi testimonio, ¿verdad? Estaba yo envuelta en la universidad, en el trabajo, en el afán, ¿verdad? Siempre he sido cristiana, pero hay momentos donde uno totalmente se desenfoca, ¿verdad? Y yo le contaba a él y le decía, fue en un momento donde Dios removió mis simientes y me hizo ver que mi vida no estaba cimentando en él, ¿verdad? Y Gabrielito se me quedaba viendo, ¿verdad? Y yo con lágrimas le decía, porque mira, Dios ahí me dio una segunda oportunidad. Y este versículo para mí, cada vez que yo tal vez estamos pasando un problema, viene la palabra a mí y me lo recuerda. Y le digo, Señor, tú me diste una segunda oportunidad. Y yo necesito que tú fortalezcas mi vida cada día. Y cuando yo leo este versículo, digo, Señor, estoy convencida de que tu bondad me seguirá todos los días de mi vida, ¿verdad? Pero dice, sí, espera en Jehová y búscalo. O sea, hay una segunda parte que yo tengo que cumplir, ¿verdad? Esperar en él, buscarlo, ¿verdad? Atesorar en mi corazón la palabra, ¿verdad? Y Gabrielito solo se rió y se fue, ¿verdad? Yo espero que él que esas palabras él también las guarde en el corazón, ¿verdad? Y cuando podemos, yo vengo y le cuento, mira, mi hijo, yo viví esto, pero la palabra vino y fortaleció mi vida. Que nosotros, así como familia, lo podamos ver y lo podamos hacer con las generaciones que vienen, ¿verdad? La palabra es puesta en el corazón, ¿verdad? A veces he hablado con gente, pero yo no tengo nada que decir. Bien, o sea, todas las veces que hemos escuchado la palabra, todas las veces que hemos atesorado en el corazón eso, Dios en el momento preciso la va a traer a su boca, a su corazón, para edificarse usted mismo o a alguien más, ¿verdad? Moisés Marroquín me decía, ¿verdad? Que como la Biblia dice, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios, pero a mí me cambió mucho el concepto cuando el pastor Héctor Nufio dijo, la fe en hebreo dice que es fidelidad. Me cambia el rumbo porque dice, sin fidelidad no voy a poder agradar a Dios, ¿verdad? Serle fiel a Dios, ¿verdad? En aquello que Él ha prometido que hará con nosotros.
Amén. Y algo que también como iglesia, pues lo hemos escuchado a nuestro pastor y es algo que usted también tiene que estar recordándole a sus hijos y es número 6:24, ¿verdad? Donde está la bendición sacerdotal y donde dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y es ahí donde nosotros vemos la función que nosotros tenemos de ministrar la palabra de Dios en los nuestros, de ministrarle a sus corazones. Por eso les decía lo importante que la palabra que un día, como mi esposa decía, una palabra que para ella en un momento de crisis y de dificultad la vino a levantar y a mostrar el amor de Dios, a pesar de lo que nosotros hayamos hecho, porque no es de que hice pecado grande, hice pecado es pecado, nos apartamos o dejamos de hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Lo que Dios quiere hoy es que nosotros regresemos a Él y que la palabra que ha edificado nuestras vidas, esa palabra nosotros la sembremos en los nuestros. Y que usted vaya y que lleve una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra de edificación, porque es tiempo de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y por eso yo les decía a los hermanos del ministerio, ¿cuántos mensajes hemos recibido? ¿Cuántas palabras hemos escuchado? Pero hay una palabra específica que ha marcado nuestros corazones. Y este es el tiempo donde Dios quiere que esa palabra empiece a ser sembrada en el corazón de los nuestros. Porque fue una promesa dada a nosotros, pero no solamente para nosotros, porque Dios trabaja generacionalmente. Entonces la palabra que Dios le dio a mi esposa, la palabra que Dios me da a mí, es para mis hijos, es para los hijos de mis hijos, pero si yo verdaderamente lo creo. Y por eso es que aquí es donde nosotros tenemos que ser probados, y cuando la fe viene a ser probada, lo que Dios quiere es recordarnos quién es Él. Porque en medio de lo que estamos viviendo, lo que Dios está tocando en nuestra puerta es decir, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No te olvides de las palabras que yo te he dado. Yo no te voy a dejar, porque dice la palabra que Él prometió estar todos los días de nuestra vida con nosotros. Entonces, qué bendición más grande. Pero es ahí donde la fe es probada, a través de la prueba o a través de las circunstancias. Pero es ahí donde la palabra nos viene a dar vida. ¿Y vida por qué? Porque la palabra es Cristo Jesús en nosotros. Entonces yo quiero que, como si nada se nos fue el tiempo, es un tema muy precioso, un tema muy bendecido, pero como les dije cuando estábamos hablando, estén atentos a la red social del Ministerio Familiar. Vamos a estar pasando pequeñas cápsulas, testimonios que van a edificar nuestra fe, que nos van a hacer creer, de parejas, de familias que han pasado por situaciones, pero que en estos momentos Dios ha estado hablando a sus corazones. Y esas palabras nos van a bendecir durante esta semana. Esperemos que es lo que Dios pues tiene preparado también como iglesia. Tenemos que estar atentos a las redes sociales, que es el medio en el cual nos estamos comunicando, pero estemos dispuestos hoy a lo que Dios quiere hacer. No olvide también, antes de orar, yo quiero recordarle que el día de mañana tenemos nuestros servicios normales en la mañana a las 8 y el de las 10:30, donde el pastor nos va a estar compartiendo y va a estar bendiciendo nuestras vidas también a través de lo que Dios está hablando en sus vidas, y que nos reunamos como familia, ¿sí? Reunámonos como familia. No se olvide también el seguir bendiciendo el ministerio, el seguir bendiciendo a la iglesia con sus diezmos, con sus ofrendas. Usted sabe muy bien que tenemos que seguir ayudando a las viudas, a los huérfanos. Tenemos varias personas que se están ayudando y ese es el tiempo también. Si Dios nos ha bendecido, tenemos que también dar de gracia, bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado. Entonces vamos a estar enviando y poniendo en nuestras redes también las cuentas a las que ustedes pueden depositar, pero yo quiero que hoy oremos y que verdaderamente hoy le digamos al Señor que Él haga crecer nuestra fe y que la palabra de promesa que un día recibimos, que sea una palabra que hoy la podamos bendecir y mostrar y edificar en otros. Yo quiero que usted hoy tome ahí la mano de su esposo, de su esposa, de sus hijos, y que hoy bendiga a sus hijos, bendiga a su esposa y dígale: Señor, gracias por la esposa, por el esposo que me diste. Gracias, Señor, porque sé que en medio de lo que hoy estamos pasando, tú nos estás activando, Señor, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Que hoy la palabra que un día recibimos, Señor, de parte tuya,
porque sé que hoy tú estás empezando a despertar en cada corazón, Señor, una palabra en la cual tú les haces recordar quién tú eres y en quién hemos confiado. Hoy reconocemos que hemos confiado en un Dios poderoso y que este es el tiempo perfecto, Señor, para sembrar en el corazón de los nuestros tu palabra. Padre, que hoy, Señor, podamos levantar nuestra mirada y entender de dónde viene nuestro socorro. Que podamos reconocer, Señor, que cuando la prueba, Señor, nos toca pasarla, lo que tú, Señor, estás mostrando a nosotros es tu amor, tu gracia y tu misericordia. Y que podamos decir como el apóstol Pablo: nada me podrá separar del amor en Cristo Jesús. Hemos de pasar por lo que hemos de pasar, pero mi fe y mi corazón siguen permanente firme, creyendo en quien tú eres. Hoy fortalece, Señor, cada corazón de aquellos que me están viendo, Señor, del otro lado de la pantalla. Fortalécelos en medio de lo que hoy estamos viviendo. Y si hay alguien, Señor, que está pasando por alguna prueba difícil y que haya duda en su corazón o tal vez haya temor, Señor, hoy que tu palabra, Señor, que tu amor, Señor, eche fuera todo temor, Señor, y que se perfeccione en nosotros tu gracia y tu amor, Señor, que nunca se nos olvide en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Porque aquel que ha hablado, porque aquel que ha prometido, no ha mentido y no dejará de cumplir su palabra y sus promesas en cada uno de nosotros. Pero es tiempo, Señor, que nos levantemos y que nosotros mismos demos testimonio de quién hemos creído. Pon palabras en cada boca, Señor, en cada sacerdote, en cada esposa. Pon hoy palabras, Señor, en sus bocas para bendecir a través de lo que tú les has dado, Señor, y les has permitido vivir, Señor. Hoy bendecimos, Señor, a cada uno y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, porque sabemos que después de este tiempo, Señor, la mies va a ser mucha, Señor, y los obreros van a ser pocos, pero que hoy pongas el querer como el hacer en cada corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo, Señor, a cada uno y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias por la sintonía, gracias por estar al pendiente. Si tienen alguna duda o algo en relación a lo que vamos a estar pasando por la siguiente semana, no duden en comunicarse con nosotros, también a las páginas de la iglesia, ahí van a estar dando información. Si no lo sabemos nosotros, pues podemos consultar. Sabemos de que hay personas que están preguntando si va a haber alguna actividad en esta semana mayor. Tengo entendido que van a haber algunos servicios en la mañana, pero solo es por vía Facebook, pero todavía no hay nada oficial. Esperemos que lo oficialice la página de la iglesia para nosotros estar en sintonía a ellos y estar nosotros atentos, ¿verdad? Lo que sí ya les digo es, esté atentos, vamos a poner los horarios donde vamos a estar poniendo cápsulas de fe, cápsulas de testimonio, donde vamos a estar hoy escuchando a varios hermanos del ministerio familiar, dando testimonio de lo que Dios está haciendo. Y si usted me está escuchando y usted quiere también compartir un testimonio, pues usted me puede enviar su video a mi cuenta, ¿verdad? A mi Facebook o a mi WhatsApp, y nosotros podemos compartir también lo que Dios está haciendo en su casa, en su familia y en su matrimonio. Sabemos que tenemos un Dios poderoso y que vamos a salir adelante, no importando lo que tengamos que vivir. Nuestra confianza está puesta en Dios. Les amamos, les extrañamos, y a todos por nombre los bendecimos y esperamos muy pronto el poder volver a estar juntos físicamente, porque sabemos que ahorita estamos juntos alabando y exaltando al Señor. Amén. Amén. Los bendecimos a cada uno, agradecemos su sintonía. Lo único que podemos decirles es que Dios es bueno, su misericordia es para siempre y Él está con nosotros y nunca nos ha dejado ni nunca nos va a dejar. En este momento llenémonos de fe, llenémonos de confianza de su palabra, ¿verdad? Para estar firmes, ¿verdad? Como Dios nos llama.
Los queremos mucho y les mandamos muchos saludos y bendecimos a cada uno ahí como familia. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.